TDS Zoom. Todas las semanas, entrevistas periodísticas en la voz de los protagonistas del mercado, con el respaldo de reconocidos especialistas y profesionales. Accede desde el canal de YouTube. Estás escuchando un contenido exclusivo de Tiempo de Seguros. Hola amigos, un nuevo TDS Zoom y hoy tenemos el gusto de estar con el arquitecto Alberto Durán, que es el liquidador de siniestros, presidente de la Asociación de Liquidadores y Peritos en Seguros. Un gusto, Alberto, en que participes en este Zoom con Tiempo de Seguros. Igualmente, che, siempre también es un placer para mí estar con ustedes. Como siempre, cuando hablamos con vos es porque tenemos que hablar de siniestros y hoy el tema que elegimos es hablar de grandes siniestros de incendios. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes con los que se enfrenta un liquidador de naturaleza ante ese tipo de siniestros? Vamos a enumerar, si querés, cuáles son las dificultades más importantes que encontrás cuando una compañía te designa, te apersonás, empezás a pedir documentación y aparecen problemas. Decime cuáles son. Bueno, el primero de todos siempre es de establecer la causa, ¿no? Es el que va a disparar la póliza si es que corresponde y qué coberturas serían las que resultaran operativas. La causa es el primer aspecto, es el fundamental que uno tiene que ver en un siniestro de magnitud. Ese es un aspecto que a veces sabe ser complicado porque de acuerdo al grado de destrucción con el que te encontrás en riesgos donde los incendios son muy grandes, a veces desdibuja bastante el escenario como para encontrar la zona de gestación. O sea, uno empieza a trabajar sobre de lo general a lo particular hasta que por lo menos determina dónde pudo haber sido el foco de inicio. A veces por la propia remoción que hacen los bomberos durante las tareas de combate o por el derrumbe de techos o estructuras o lo que fuere, o máquinas, es difícil llegar a ubicar ese lugar. Pero bueno, una vez que se encuentra, después hay que hacer algunos trabajos a veces de remoción, ya más quirúrgico si se quiere, como para encontrar la zona de inicio y empezar a manejar las hipótesis que pueden haber dado lugar al origen. Siempre hablando de siniestros que tienen una naturaleza accidental, ¿no es cierto? O sea, estamos tratando de establecer eso. Obviamente, en el siniestro accidental seguramente que el asegurado o los operarios de la fábrica son los que primero pueden dar indicio de qué es lo que sucedió. Diferente debe ser en el caso donde hay un caso fraudulento donde seguramente van a tratar de marear o de alguna forma dispersar la atención del liquidador y llevarla a donde a ellos les conviene llevarlo, ¿no? Sí, mira, a ver, en este como yo te comentaba, en un siniestro accidental donde uno está tratando de poner foco en encontrar cuál es la causa para poder establecerlo más claramente, y esto siempre ayuda, siempre suma, uno cuenta con paralelamente va haciendo esos diligenciamientos investigativos y toma de declaraciones. Cuando el personal estuvo presente o hay gente que pueda atestiguar, siempre es mejor porque te vas nutriendo de información que es útil y va sumando. Cuando se produce un fin de semana o en horario nocturno, cuando no hay nadie, ya tenés que empezar a manejar otras variables porque no tenés otro testimonio. Tú tenés que focalizarte en el análisis específico desde el punto de vista técnico. El otro, el que vos decís en intencional, sí, sabe estar caracterizado por, normalmente no hay solamente un foco, a veces son varios focos y que son aislados y que la concatenación entre uno y otro no es lógica, la trayectoria que sigue el fuego no es la habitual, porque aparecen generalmente presencia de hidrocarburos o elementos acelerantes. O sea, hay muchos indicios con los que uno puede empezar a trabajar que tienen que ver con lo que se quema. Siempre decimos que cuando haces un incendio algo tenés que quemar. Y cuando claro, lo que encontrás que se quemó es una mercadería que tiene su valor o que lo tenía por lo menos antes del siniestro, eso es favorable. Cuando lo que encontrás es porquería, y esto ha pasado, ya es otro elemento más a favor de lo otro, ¿no? De la intencionalidad que uno puede ver. En el fraude, en general, en los incendios lo que tiene el fraude es que es muy difícil que no haya un correlato entre una cosa y la otra. O sea, yo me acuerdo que
maestro que teníamos nosotros, que era Larcia, siempre nos decía que puede tener cara de perro, cola de perro, collar de perro, pero tiene que ladrar para poder determinar la intencionalidad y que vos el siniestro lo puedas declinar. Esa es la parte más difícil, porque siempre le va a quedar el testimonio al asegurado para decir que él, cuando estaba con ese bidón que se acercó y lo vieron, que era de querosén, él lo que quería era apagarlo, se confundió y dijo, creyó que era agua. O sea, nadie te lo va a reconocer nunca. Pero lo que voy a la coherencia, el que hace el incidente intencional normalmente tiene todo un cuadro detrás que da lugar a que lo condujo a eso. ¿Me explico? O sea, las cuentas no le van a cerrar, va a tener a creencias por todos lados, los acreedores están corriendo, los proveedores ya han empezado juicio, debe tener embargos, las cuentas están en rojo. O sea, en general va de la mano de eso, es sintomático. No, un tipo que está floreciente, que tiene una empresa que trabaja y le va bien, es difícil que vaya a permitir una maniobra, ¿sí? Alberto, el que sí es un problema por demás frecuente es el infraseguro. ¿Qué estás encontrando vos en los siniestros que te toca liquidar? Bueno, los siniestros grandes en general saben ser de cuentas grandes. En general saben ser cuentas corporativas, la mayoría de las cuales saben tener coberturas bien tomadas porque tienen pólizas de todo riesgo, muy comúnmente dolarizadas, tomado con criterio los activos fijos, tomado lo que son mercaderías, las coberturas adicionales. Entonces, ahí ya es más difícil que haya situaciones de infraseguro. Cuando tenés siniestros grandes en pólizas un poco más estándar, pólizas de incendio comunes o pólizas de integral de comercio, con alguna que otra adicional, se pone difícil el análisis y la determinación de las pérdidas, porque te encontrás con que en general los valores a riesgo están por encima de las sumas aseguradas. A veces porque han quedado desactualizadas porque no se las ajustó adecuadamente en cada renovación, y a lo mejor hasta pudieron haber partido de un mal inicio, con lo cual eso se va agravando con el tiempo. Esto es habitual. Si vos me preguntás por los rubros, si vamos a dividir los rubros patrimoniales, básicamente son tres, o sea, son edificio por un lado, contenido general, que es todo lo que no es edificio, y mercaderías, que generalmente está separado porque con buen criterio, contenido general puede ser todo, pero está bien que separes mercadería. En el edificio, digamos que se supone que el PAS, si se involucró en la suscripción, o si el riesgo es muy grande, a veces es muy común que tengas informes de inspecciones previas, es decir, las compañías antes de suscribir ese riesgo contratan a empresas que se dedican a eso y que son las que evalúan los riesgos y a su vez los dimensionan en cierto modo. Entonces te van dando un montón de pautas que te permiten saber, o sea, en un edificio como la lectura de una superficie cubierta, semicubierta o descubierta, y distintas construcciones, si las hay, si es un conjunto, es más fácil relacionar esos metros y cada característica o tipología constructiva con un valor metro, y entonces ese valor asegurable del edificio es más fácil calcularlo. Si bien es trabajoso, pero es más fácil. Esto no significa que después esté bien asegurado, porque a veces nos pasa que nos encontramos con que un asegurado, cuando uno empieza a investigar esto y empieza a analizarlo, hace un montón de preguntas y el asegurado te dice, pero usted me está preguntando cosas que nunca en mi vida me la preguntaron. O sea, ¿qué le importa? ¿Qué superficie tiene el galpón C que está allá en el fondo o en la recepción que está allá adelante si eso no se quemó? Y digo, mire, lamentablemente forma parte de mi trabajo. En el riesgo, su riesgo, señor, es todo lo que tiene desde este número catastral para adentro. Entonces, desde esta recepción hasta los depósitos que no se quemaron, las oficinas que probablemente tampoco, este lugar que se incendió, y todo, hasta el cerco perimetral, todo eso es riesgo. ¿Y por qué es riesgo? Porque si usted tiene un siniestro que le afecta cualquiera de esas partes, va a estar cubierto. Entonces, si va a estar cubierto, es porque forma parte del riesgo asegurable. Esa es una mensura que en el edificio, como te digo, es más sencilla, que puede no estar bien, y en general hay infraseguros por este desfasaje que hablábamos antes. En las máquinas, o en el contenido general, si se quiere, pasa algo parecido. ¿Por qué? Porque no muchas empresas hacen un revalúo técnico de todo el plantel de maquinarias que tienen, ni la incorporación que van haciendo de bienes año tras año.
y si no, hasta se manejan con el parámetro contable. Y el parámetro contable, vos sabés que habla de amortizaciones que son feroces. Sí. No vale nada el equipamiento. No, claro, nos viene bárbaro por el tema de declaración en un balance, pero la realidad es que la amortización hace que un bien, una máquina que está en uso y que está funcional y que forma parte de una línea y que es productiva, a lo mejor tiene un valor contable y aparece a $10.000. Y resulta que esa máquina nueva vale 1.000.000 y usada vale 300. Entonces, usada real, ¿no? Para que funcione. Entonces, si vos te vas a guiar por el valor contable, no tiene valor, pero el asegurado necesita reponerla, entonces necesita que esté asegurada como corresponde. Esto en el contenido pasa. Las máquinas que no están aseguradas normalmente, como no estén aseguradas en dólares o no estén actualizados sus valores, entonces eso hace que el riesgo generalmente esté muy por arriba de la suma. Si al contenido ese le sumás todos los demás componentes de una dotación, que son, además de las máquinas, instalaciones complementarias, bienes de uso, piezas de mobiliario, equipos electrónicos o lo que fuera, y si no hay coberturas específicas para sublímites de equipos electrónicos o lo que fuera, entra todo en ese paquete y ahí aparecen también los descubiertos. Entonces, tocamos edificio, tocamos contenido. El último que nos queda es el de las mercaderías, que ese es un activo que encima es muy variable. Entonces, tenés, por un lado, la volubilidad con la que vos podés tener un stock que sube o que baja de acuerdo a la demanda, a la situación del año, a la época en la pandemia, el que vendía, que no vendía, que ajustaba, que tenía más producción o que tenía menos, o que vendía más o vendía menos. Entonces ya de por sí tiene una variación. Y por otro lado los costos, porque los costos de las materias primas y los insumos afectan directamente el costo de elaboración y luego ese costo de producción es el que vos tenés que asegurar, porque los riesgos se aseguran a valor de costo normalmente de lo que son esas mercaderías, que es la composición desde que arrancaste, insumo, materia prima, más todo el valor agregado que vos le ponés hasta llegar al producto terminado, ¿sí? Entonces eso está afectado a un montón de variables que hacen que la suma asegurada de mercadería hay que revisarla muy comúnmente y muy a menudo porque tiene esos vaivenes. Sí. Alberto, otro de los temas que quería charlar contigo tiene que ver con los linderos. La importancia de considerar a los linderos al momento de asegurar el riesgo y además al considerar que si ocurre un incendio y puedo tener responsabilidad sobre los linderos que terminan siendo afectados, ¿qué suma debería considerar para responsabilidad civil hacia los mismos? ¿Por qué es importante considerar los linderos no solamente lo constructivo, sino además qué se hace en el lindero a mi fábrica, por ejemplo? Bueno, digamos que vos como asegurado mucho no puedes hacer respecto de tu lindero. Declararlo adecuadamente, sí. Decir, sí, bueno, claro. Lo que pasa es que vos, si estás dentro de un parque industrial o estás en una zona urbana o suburbana, cambia un montón, ¿no es cierto? La característica de dónde está implantado el riesgo tuyo. La realidad es que vos como productor, y muchos de los que nos escuchan seguramente habrán visto el famoso ese de los linderos no aumentan el peligro y le ponen crucecita y va. Bueno, hay que ver si es crucecita y va. O sea, vos sabés que puede tener una incidencia importante el hecho de que tu riesgo, que a lo mejor es de lo más inofensivo, pero al lado tenga una fábrica de, no te digo de pirotecnia, pero donde sí haya elementos inflamables o combustibles, que ya de por sí genera una agravación importante y vos la ligás porque estás al lado. A veces la separación, por supuesto, ayuda un montón. El tema de que no exista un muro medianero que sea divisorio de predios y en los cuales estén apoyados ambos edificios, porque eso ya de por sí genera una condición de cercanía que es muy riesgosa, pero naturalmente es prudente tenerlo en cuenta. Es decir, esto hace que el productor, lo ideal sería que pudiera conocer el riesgo, o sea, constituirse en el riesgo, verlo físicamente. Es un valor agregado muy importante que marca una intervención diferencial del productor, porque vos sabés de qué estás hablando, vos lo viste, vos sabés si al lado hay, no sé, terrenos baldíos y terrenos donde pueden estar ocupados, donde puede vivir cualquiera o alojarse cualquiera, o donde hay justamente una fábrica de tal característica, o donde hay un estacionamiento con un montón de autos y que también es un riesgo potencial. O sea, hay montones de cosas que uno debería de analizarlas porque pueden llegar a tener incidencia. Y al cabo, a vos con tu riesgo tenés un siniestro, y si ese lindero te toca en suerte que sea
un establecimiento industrial con un seguro es una cosa. Si no lo tiene, es otra. Si no hay nadie a quien reclamarle mañana o con cargo a quien puedas repetir, es otro tema. ¿Está? O sea, tu asegurador te va a tener que responder igual, porque en definitiva el riesgo está suscrito, se evaluó o no se evaluó si el riesgo de al lado era mejor, peor. El tema es que vos tenés un siniestro, porque vino por traslación del lindero, vos tenés que pagarlo. Después verás si podés repetir o no, ¿sí? Sí. Otro punto también, que ahí lo mencionaste, es la distancia entre riesgos. A veces, cuando se realiza la inspección, hay una distancia adecuada entre dos riesgos, pero después, producto de la necesidad, por ejemplo, algo que era un espacio libre, termina siendo un espacio techado, termina siendo un espacio cerrado, por comodidad, armamos acá un depósito provisorio. ¿Cómo juega eso, finalmente, ese espacio techado, un espacio que es libre techado? ¿Dejó de ser un espacio aceptado por el seguro o pasa a considerarse como un riesgo en comunicación? Mira, a ver, yo generalmente trato de ponerme en un punto intermedio, porque si vos te querés poner en un extremo de asegurador y en la rigidez que puede implicar la letra fría, puedes decir, esto es una grabación, acá la alteración o la modificación de ese espacio que hizo el asegurado, o el lindero, o ambos en connivencia, o lo que fuere, me constituye una grabación del riesgo. Ahora, yo como asegurador tenía que haberlo visto. O si lo vi, peor todavía, porque no hice ninguna mención. O sea, el tema pasa porque vos no hayas modificado o agravado el riesgo de una manera voluntaria y tenías que haberlo informado al asegurador, como para ver si podía haber indicado que tenías que hacer alguna modificación, una corrección, alguna medida de seguridad adicional o lo que fuera. Determinar la caducidad de un contrato porque haya una grabación de ese tipo es medio difícil, porque siempre se entiende, vos sabés que la jurisprudencia va para un lado o para el otro, pero se entiende que el asegurador tenía la facultad de haber revisado el riesgo, de haberlo visitado periódicamente, de haber chequeado cómo estaba. Entonces a veces estas cuestiones que vos decís que pueden haberse modificado o alterado determinadas separaciones o límites con los linderos y que en cierto modo agravaron el riesgo, en general también lo que se evalúa es si eso incidió en que se produjera el siniestro o si influyó en la agravación o el incremento de la pérdida. ¿Me explico? Sí. Probablemente el siniestro hubiera existido igual. Si vos tenés ese escenario donde el siniestro hubiera existido igual de cualquier modo y esto lo que contribuyó es a que las pérdidas sean mayores, muy difícilmente puedas encontrar una causal sólida como para declinarlo. Probablemente a veces cuando se establecen condiciones en las pólizas, cláusulas específicas que tienen que ver con estas cuestiones, con las medidas de seguridad, con la instalación contra incendio, con la altura, la separación entre las estivas, con la altura respecto de las luminarias. O sea, hay montones con procedimientos para, no sé, trabajos en caliente, soldaduras. O sea, estas cosas uno las puede poner, pero también lo que yo observo que es común que a veces se mencionan, pero no se pone una penalidad, algo concreto, es decir, esto hay que hacer tal cosa y dentro de 30 o 60 días debería estar cumplimentado y están enumeradas, pero voy a decir, bueno, ahora ¿qué pasa? Voy, los chequeo y si no están, es punitivo, la póliza deja de funcionar, caduca el derecho o te voy a limitar y te voy a pagar el 70% del daño al que hubiere lugar. O sea, tiene que haber algo consistente, porque si no, queda más que no pasa de ser más que una declamación, ¿viste? De que tendrías que mejorar el riesgo. Y sí, tendrías que mejorarlo, sí, ponele. Alberto, en los siniestros que te toca liquidar, cuando abordás el tema de la suma de responsabilidad civil hacia los linderos, ¿notás que esas sumas son suficientes, que han sido consideradas como un riesgo potencial que uno puede tener que enfrentar? Se incendió mi fábrica y además transmitió el fuego a la fábrica lindera y la quemé también. O sea, hay conciencia de que no solo mi riesgo termina en mi riesgo, sino que puede comunicar a otros y provocarle daños y por ende provocarme responsabilidades ante el mismo. No, definitivamente no existe. O sea, de hecho, vos estás hablando de un caso que también es poco frecuente. Sabemos que el incendio es algo que, bueno, paga una tasa de prima muy baja porque es lo menos frecuente que hay. Para darte un ejemplo de lo que vos preguntás, vamos a la RC pura, si querés. Donde a la RC pura decís, acá tengo que tomar todas las precauciones porque estoy queriendo asegurar la RC. Vos sabés muy bien, porque también sos un muchacho grande,
que antes las RC cada uno sacaba la que quería. Hace unos años, por ejemplo, en Capital Federal, vos tenés la obligación en cada obra de tomar un monto mínimo y de cubrir una serie de coberturas que tienen que estar tomadas sí o no, en demolición, en construcción. Hasta vos sabés que hasta hace unos años esto no pasaba. Hoy por lo menos ahí ya tenés ciertos estándares que vos arrancás hoy con 90 millones de pesos, 120, entonces de acuerdo a la obra que haces, te están obligando a sacar esa póliza para cubrir esa responsabilidad civil. Y cruzando la General Paz no pasa. Acordate el famoso edificio aquel que se cayó, el de la calle Estocolmo, que si ese estaba de este lado, hubiera habido un seguro de RC. Del otro lado, no, la verdad que tenía un chirola, y la verdad que no se pudo hacer mucho con eso. Tuvo la suerte de que no muriera nadie, pero podía haber sido un edificio de 8 pisos que se cae, puede haber sido una catástrofe. Y bueno, tuvo la suerte de que no pasó nada, y que no habiendo tenido suma, la va a pasar mal, porque obviamente no tiene respaldo como para cubrir los daños que hubo, pero son infinitamente menos de los que podían haber sido. Por eso te digo, si en una RC no está clara esa conciencia, salvo que te lo impongan, como pasa esto que digo en Capital, en las construcciones, en los otros riesgos no es común que alguien lo dimensione, no se tiene en cuenta. Creo que alguna vez hablamos, por ejemplo, de los comercios, que es característico. En un integral de comercio, el que saca la RC, y si el comercio está en mitad de cuadra es una cosa, si está en la esquina y depende de quién tenga al lado, a cada costado, es otro, depende de quién tenga atrás y depende de quién tenga arriba. El famoso tema del comercio que está en la planta baja de una propiedad horizontal, ese tipo ya tiene arriba de él a lo mejor 15 pisos. Y 3 por piso, o sea, tiene 45 familias que si el tipo tiene un incendio y pone en riesgo una estructura, se tienen que mandar a mudar, y con todo lo que implica, y con un edificio inactivo, y eso puede ser un montón de dinero. Entonces es difícil dimensionar cuál es el monto más aconsejable, depende mucho del riesgo, eso hay que trabajarlo, hay que ver el riesgo. Y Alberto, ahí mencionaste algo que también creo que se soslaya y tiene que ver con los gastos extraordinarios, ¿no? O sea, hoy toda póliza de incendio, aunque sea de un comercio, aunque sea de una vivienda particular o de una pyme, debería contar con una suma suficiente para afrontar todos esos gastos extras que van a aparecer ante el acaecimiento de un siniestro, ¿no? Sí, pero mira, esto pasa, mira, vamos a todos los segmentos, un combinado familiar, un integral de comercio, una póliza de incendio o un TRO. En el combinado ya de por sí vos sabés que están las de, por ejemplo, una básica, un gasto de remoción de escombros. Algunas pólizas no las tienen y debería ser algo, ¿viste? Gasto de remoción de escombros, ¿cómo no vas a tenerlo? Pero no las tienen, son adicionales. La gasto de alojamiento, y algunas te las invocan ya en el paquete, otras no las tienen, tienes que contratar. Entonces uno tiene que mirar cuando va a tomar esa póliza si esas adicionales están incluidas en el paquete o si las tenés que contratar aparte, porque sí, realmente es una picardía que vos tengas una cobertura de incendio buena y no tengas remoción de escombros. Es un gasto que sí, no está pago. O no tengas dónde vivir mientras se refacciona tu casa. Es el gasto de alojamiento en el caso de un combinado familiar, o en un riesgo industrial es el que dijimos gasto extraordinario, que es el que te permite que el asegurado pueda continuar dentro de la razonabilidad de las circunstancias, continúa con su actividad laboral. Entonces tiene que alquilar otra locación para empezar a llevar sus máquinas o lo que pueda para empezar a trabajar y que no se altere demasiado su giro comercial. Ese gasto extraordinario lo tenés que tener en la cobertura. Están las de gastos de aceleración. A veces tenés gastos que no son extraordinarios, pero que tienen que ver con una enmienda más inmediata, con poner en marcha lo antes posible tu actividad productiva. Esos son gastos de aceleración que tienen sobrecostos, horas extras, un montón de gastos adicionales que si tenés la cobertura, buenísimo, si no, estás listo. Generalmente el problema que tiene que esas coberturas van muy atadas, esto está dentro de lo que se llama la sección 1, ¿no es cierto?, a lo que es la sección 2, que es la de pérdida de beneficio. Como no son muchos los riesgos que toman pérdida de beneficio, no sé si es por el costo o porque piensan que su producción tienen capacidad ociosa y la podrían cumplir en otras circunstancias frente a un siniestro, o por el motivo que fuere, es muy importante que todas esas coberturas de gastos que tenés en la sección 1 te permiten justamente morigerar el impacto de la sección 2. Porque entonces yo, si tengo esas coberturas de gastos,
no se dispara la sección 2, si la tengo. Y si no la tengo, tampoco, porque me permite cubrir estos adicionales, la aceleración, extraordinario, gasto, la cobertura de sueldos y jornales. ¿Cuánta gente toma la cobertura de sueldos y jornales? Y la puedes tener en tu integral. Dentro de integral la puedes tener perfectamente. Entonces vos ahí tenés cubierta, si bien no tenés pérdida de beneficio, pero tenés una pyme, y tenés gasto extraordinario, tenés remoción de escombros, tenés limpieza y retiro de resto del contenido, que también suma para las máquinas y las mercaderías, tenés la de gasto de aceleración, tenés la de gastos fijos de sueldos y jornales. Entonces, bueno, tenés muchos más elementos con los cuales defenderte. Por eso es importante todos los que son coberturas de gastos en los integrales o en las de TRO, todos los sublímites que normalmente saben ser a primer riesgo, donde vos estás queriendo cubrir específicamente esta determinada clase. Claramente toda esta charla gira finalmente en la suscripción y en la mirada de quien debería llevarlo adelante, que es el productor de seguros profesional, ¿no? Quien tiene que de alguna manera analizar los riesgos junto con su cliente, con la compañía, si tiene dudas con otro colega, con un suscriptor, con un liquidador, o sea, para darle a su cliente la mejor opción. Después veremos si el cliente la quiere comprar o no, si la puede pagar o no. Claro, bueno, y ese es un aspecto que también es muy importante, porque va de la mano del profesionalismo que vos decís que tenga el PAS y que es fundamental, y luego lo que yo les digo siempre es salvar la ropa, ¿no? O sea, es decir, yo tomé la precaución, yo lo dije, documentémoslo, claro. Contemos con mails, yo al asegurado, si fuera, ¿no?, productor, le diría esto, tenés que hacerlo así, asá, yo te recomiendo esto, porque tu traje a medida es este, vos tendrías que tener este tipo de coberturas, estos adicionales, estos montos mínimos. Naturalmente, vos como productor no estás metido dentro del negocio, vos necesitas nutrirte de la información que él te da. Las sumas aseguradas las ponen los asegurados, o sea, cuando tienen siniestro todos te dicen no, porque la puso el productor, no es así, el productor no es mago, o sea, si vos vas a ver una fábrica, vos no puedes saber cuánto valen sus máquinas ni cuánto valen sus mercaderías, si él no te da esa información, vos no la tenés, y luego el asegurador tampoco tiene elementos para saber si aseguraste bien o no. Lo que pasa es que hoy es cada vez más comprometida la situación del que suscribe, ¿no?, el asegurador y del productor, porque el asegurado hoy te lleva planteos de esta índole. Vos sabés que esto antes no sucedía. Antes la gente entendía, lo razonaba, asumía su culpa, su responsabilidad, pero hoy es como que todo, bueno, no, pero acá el productor tenía que haberme dicho, tenía que haber hecho, empezamos con todos los tendrías y los potenciales y tratan de ver si puede involucrar a alguien más y meterlo acá adentro. Entonces, vos como productor tenés que tratar de cubrirte, no solamente con tu mala praxis, que para eso tenés que tener tu póliza, sino en hacer realmente tomar esa precaución de dejar por sentado todo lo que vos has visto y sugeriste, y que después el asegurado es dueño obviamente, de asegurar lo que quiera. Vos sabés que en las pólizas, sobre todo las que son la prorrata, vos podés asegurar una parte de tu riesgo y autoasegurar el resto, o podés distribuir tu riesgo en 3 compañías y lo que hiciste fue una simple pluralidad. Entonces el asegurador no tiene por qué saberlo, ¿correcto? Bueno, Alberto Durán, arquitecto Alberto Durán, liquidador de siniestros, presidente de la Asociación de Liquidadores. Un gusto haber charlado nuevamente contigo, de haber, si se quiere, contribuido a de alguna manera ampliar mentes de colegas productores para que todos hagamos nuestra tarea cada vez mejor cada día. Gracias de nuevo por estar con nosotros en el TDS Sub de hoy. Al contrario, che, un gusto como siempre y a tus órdenes. Saludos a la gente.